Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial, espero que se sientan como en casa. Para los que ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por estar siempre ahí, su apoyo es mi motor. Hoy, mis amigos, nos sumergimos en un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en el mundo del espectáculo, un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de algo que, si se confirmara, sería sencillamente espectacular. Sí, como lo están imaginando, vamos a desgranar todo sobre la posibilidad de una *** segunda oportunidad inesperada *** para dos de las personalidades más queridas y admiradas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será esto una realidad? ¿Estamos ante un regreso que muchos esperaban, o es solo un dulce sueño? Quédate conmigo porque vamos a explorar cada detalle, cada indicio, cada rumor, y vamos a tratar de responder a esta pregunta que nos quita el sueño a muchos. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es rapidísimo, solo un clic, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Me harían un favor enorme y me ayudarían a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que manos a la obra y empecemos este fascinante recorrido. Bueno, como les decía, la pregunta del millón es, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra querida pareja de la ficción, y para muchos, también de la vida real, ¿tendrán una segunda oportunidad en el amor y, quién sabe, quizás en un nuevo proyecto juntos? La verdad es que desde que Senkalkam, o Love is in the air como la conocemos en muchos países, llegó a su fin, los fans no han dejado de soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos sinceros, la química que desbordaban en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginarlos viviendo su amor fuera de los sets de grabación. Y para muchos, eso ya estaba sucediendo. ¿Recuerdan todos los rumores, las fotos juntos, los viajes compartidos? Fue una época de ensueño para los seguidores de la pareja. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas pueden ser muy volátiles. Tras un tiempo de aparente cercanía, la pareja sorprendió a todos al anunciar su separación. Y ahí fue cuando el corazón de muchos fans se rompió en 1000 pedazos. Desde entonces hemos visto a ambos rehaciendo sus vidas, cada uno por su lado, concentrados en sus carreras y proyectos personales. Hande ha continuado cosechando éxitos con nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo explorando diferentes facetas de su carrera, incluyendo producciones más independientes y participando en eventos benéficos. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para sus seguidores. Y es precisamente esa esperanza, esa chispa de lo inesperado, lo que nos trae aquí hoy. Últimamente hemos sido testigos de una serie de sutiles pero significativas señales que apuntan a un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Y no hablo de simples coincidencias, amigos. Hablo de cosas que, juntas, pintan un cuadro bastante interesante. Por un lado, hemos visto que ambos por separado han estado comentando y dando me gusta a publicaciones del otro en redes sociales. Al principio esto podría parecer algo trivial, algo normal entre ex compañeros de trabajo que mantienen una buena relación. Pero cuando se trata de Hande y Kerem, cualquier mínima interacción entre ellos genera un terremoto mediático. Y no es para menos, el impacto de su conexión es innegable. Además de estos likes y comentarios, han surgido informaciones, todavía no confirmadas oficialmente, sobre posibles encuentros. Se habla de que habrían sido vistos juntos en algunos eventos privados, e incluso, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, se rumorea que podrían estar considerando un nuevo proyecto juntos. Imaginen eso. Una nueva serie, una película, quién sabe. Volver a ver a Eda y Serkan unidos, ya sea con un nuevo nombre o continuando sus historias, sería un regalo para muchos. Ahora, quiero ser muy claro con ustedes, hasta la fecha, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande Erçel ni de Kerem Bürsin sobre una reconciliación amorosa o sobre un nuevo proyecto conjunto. Es importante mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por las ilusiones sin fundamento. El mundo del espectáculo es un laberinto de especulaciones, y a veces, lo que parece una pista clara, puede ser solo una coincidencia. Sin embargo, lo que sí es innegable es la conexión especial que existe entre ellos. Más allá de la química en pantalla,
la forma en que se apoyaban mutuamente, las entrevistas donde hablaban con tanto cariño el uno del otro, todo eso dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Y esa huella es lo que alimenta estas esperanzas de una segunda oportunidad inesperada. Analicemos un poco más a fondo estos rumores. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si fuera una continuación de Senkalkam, ¿cómo se desarrollaría? ¿Sería una temporada posterior, quizás varios años después? ¿O estaríamos hablando de un reboot, o de una historia completamente nueva pero con ellos como protagonistas? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos emociona de manera diferente. Si pensamos en una continuación, ¿cómo manejarían la dinámica de sus personajes después de lo que vivieron? Eda y Serkan tuvieron sus altibajos, sus momentos de gloria y sus tormentas. Una nueva temporada podría explorar cómo han evolucionado como pareja, los desafíos que enfrentan en su vida adulta, quizás formar una familia, o incluso, quién sabe, tener que enfrentar nuevos obstáculos que pongan a prueba su amor una vez más. El guión de Senkalkam fue magistral en muchos aspectos, y si se decidieran por una continuación, se necesitaría un guión igual de cautivador para mantener a la audiencia enganchada. Por otro lado, si fuera un proyecto completamente nuevo, ¿qué género sería? ¿Seguirían en el terreno de la comedia romántica, que tanto les sentó bien? ¿O se atreverían con algo diferente como un drama, un thriller, o incluso una película de acción? Verlos explorar nuevos registros actorales sería fascinante. La versatilidad es una cualidad que ambos han demostrado tener, y un cambio de rumbo en su carrera, de la mano, podría ser una jugada maestra. Ahora hablemos de la posible reconciliación amorosa. Es un tema delicado, y como dije, no hay nada confirmado. Pero es natural que los fans, al verlos interactuar de nuevo, incluso de forma sutil, piensen en esa posibilidad. La admiración mutua, el respeto profesional, la amistad que parece haber perdurado, todo esto son ingredientes que para muchos sugieren que quizás el amor nunca se fue del todo, sino que se transformó, se escondió temporalmente. Es importante recordar que Hande y Kerem son profesionales. Han trabajado juntos, han compartido momentos intensos en pantalla, y es natural que mantengan una relación cordial y de respeto. Pero la línea entre la amistad profesional y algo más, cuando hay una conexión tan fuerte, puede ser muy delgada. Y el público que se encariñó tanto con su relación ficticia y sospechó de su relación real, está siempre atento a cualquier señal. ¿Qué podríamos esperar de esta segunda oportunidad inesperada? Si se trata de un proyecto, podríamos esperar una audiencia masiva. Senkalkam fue un fenómeno global, y un regreso juntos, con la expectación que ya existe, sería sin duda uno de los eventos televisivos más esperados del año. Podríamos ver un aumento significativo en los ratings, en las interacciones en redes sociales, y en la atención mediática que rodea a ambos artistas. Si se trata de una reconciliación amorosa, bueno, eso ya es un terreno más personal. Sin embargo, para los fans, sería como ver un cuento de hadas moderno tener un final feliz. Sería la confirmación de que el amor verdadero, incluso después de una separación, puede encontrar su camino de vuelta. Y eso, amigos, es algo inspirador. Pero ¿cuáles son las bases de estos rumores? Más allá de los me gusta y los comentarios, ¿hay algo más sólido? Se han filtrado algunas conversaciones, algunos whispers en los pasillos de la industria, que sugieren que hay conversaciones avanzadas para un nuevo proyecto. Se dice que algunos productores han estado muy interesados en reunir a Hande y Kerem para aprovechar la química y el arrastre que tienen como pareja. Y si hablamos de química, la de ellos es de otro nivel. Piensen en la intensidad de las escenas que compartieron. La forma en que se miraban, la pasión que transmitían, no era solo actuación, ¿verdad? Había algo más, algo auténtico que resonaba en la pantalla y en el corazón de cada espectador. Esa conexión genuina es lo que hizo que Senkalkam fuera tan especial y lo que mantiene viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Ahora, es crucial reiterar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones. Hasta que Hande Erçel y Kerem Bürsin no hagan un anuncio oficial, debemos tomarnos estas noticias con cautela. No queremos generar falsas expectativas ni presionar a los artistas. Ellos tienen sus propias vidas y sus propias decisiones. Pero, ¿qué los hace tan especiales como pareja, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real? Creo que fue la autenticidad.
En un mundo donde a veces las relaciones se ven forzadas o superficiales, la conexión entre Ande y Kerem se sintió real, honesta. Se complementaban a la perfección. Ella con su carisma y espontaneidad, él con su elegancia y determinación. Juntos crearon una magia innegable. La forma en que sus carreras se entrelazaron después de Senkalkapm también es digna de mención. Ambos han alcanzado nuevas cimas en sus respectivas carreras, y si ahora decidieran unir fuerzas de nuevo, sería un hito importante tanto para ellos como para la industria. ¿Qué consejo le daríamos a Ande y Kerem si pudieran escucharnos? Les diríamos que sigan sus corazones. Que si hay una oportunidad real para un nuevo proyecto juntos que los entusiasme, adelante. Y si por casualidad la segunda oportunidad inesperada es también en el ámbito personal, entonces les deseamos toda la felicidad del mundo. La audiencia está ansiosa, eso es seguro. Hemos visto comentarios, mensajes, peticiones en redes sociales, todos pidiendo el regreso de esta pareja icónica. Y es que en la televisión, al igual que en la vida, a veces necesitamos historias que nos inspiren, que nos hagan creer en el amor, en las segundas oportunidades. Y la historia de Eda y Serkan, para muchos, representa eso. Así que mientras esperamos pacientemente un anuncio oficial, vamos a mantener viva esta ilusión. Vamos a seguir apoyando a Ande y Kerem en sus proyectos individuales, y quién sabe, quizás pronto tendremos noticias emocionantes que nos confirmen que la segunda oportunidad inesperada no es solo un deseo de los fans, sino una hermosa realidad a punto de desplegarse. Para finalizar esta sección, quiero decir que la expectativa es alta, y eso es una prueba del impacto que Andercel y Kerem Bürsin han tenido en el público. Su conexión es especial, su talento es innegable y la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida, es un sentimiento compartido por muchísimas personas alrededor del mundo. El tiempo dirá si esta segunda oportunidad inesperada se materializa, pero mientras tanto, la ilusión sigue intacta. Y ahora, llegamos al final de nuestro recorrido por esta apasionante especulación. Hemos explorado los indicios, los rumores y las razones por las que la idea de una segunda oportunidad inesperada para Andercel y Kerem Bürsin tiene a tantos con la respiración contenida. Hemos repasado cómo surgieron los rumores, desde los sutiles me gusta en redes sociales hasta las posibles conversaciones sobre un nuevo proyecto. Hemos reflexionado sobre la química innegable que ambos comparten, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real, y cómo esa conexión fue lo que enamoró al público. Recordamos el impacto de Senkalkapm, y cómo la separación de la pareja dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. También hemos sido cautelosos recordando que hasta la fecha, no hay confirmación oficial y que es importante mantener los pies en la tierra. Pero lo que sí queda claro es la profunda admiración que tanto Ande como Kerem generan individualmente y la chispa especial que se enciende cuando se les imagina juntos de nuevo. La audiencia está deseosa de verlos triunfar, ya sea en un nuevo drama, una comedia romántica, o quién sabe, quizás en la vida misma. La segunda oportunidad inesperada sigue siendo un sueño, una esperanza, pero una esperanza alimentada por la magia que ellos dos, de alguna manera, siempre logran crear. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema tan emocionante con ustedes. Espero que les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Agradezco de corazón su tiempo y su compañía. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andercel y Kerem Bürsin tendrán una segunda oportunidad, ya sea en el amor o en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, que leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es lo más valioso para mí. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta que me ayuda muchísimo a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.